Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los organizadores, a la Sociedad Colombiana de la Cuenta de Alto Costo. Para, para una organización creada como la Fundación Colombiana del Corazón por médicos y cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, tratar de quitar el énfasis de la medicalización, por supuesto que no ha sido nada fácil. Yo quisiera empezar diciendo que, de alguna manera, cuando tratamos de salirnos de esa jaula de la terapéutica y irnos hacia la prevención, tuvimos que empezar a mirar si íbamos a hablarle a la población, que era nuestro objetivo. Obviamente no, esa población está compuesta por personas sanas y por personas enfermas. Y entonces nuestro lenguaje debía modificarse y nuestra perspectiva igualmente. Y esa perspectiva tenía que considerar cosas como lo siguiente, que la prevención primaria, secundaria y terciaria simplemente es una categorización, una clasificación, y como cualquier otra clasificación es por supuesto arbitraria. Podríamos subdividirla y tener primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria por 5, por 6 o por 10. De tal manera que empezamos a concebirlo como un tema simplemente de prevención. Lo segundo, que no estábamos inventando nada nuevo, porque al final todo lo nuevo no es simplemente lo mismo, pero bajo la luz, mirándolo bajo la luz del sol de hoy, pero con nuevas tecnologías, con otras formas, pero es exactamente lo mismo. Y lo otro que tuvimos que mirar era que muchos de los problemas tenían que ver con un problema que es común a todas las actividades de la humanidad, y es que es el individuo, como ser único, irrepetible, pero al mismo tiempo como sociedad, como comunidad. Y eso se traduce en dos elementos, en hábitos y en cultura. Los hábitos, por supuesto, son individuales, pero la cultura tiene que ver muchísimo con otro elemento que es el ambiente, el entorno, las creencias de cualquier tipo, religioso, político, etc. Cuando uno mira en nuestra cultura occidental, que es griega, pues no hay mayor diferencia ni con la cultura tradicional china o con la ayurveda de los indios o con lo que planteaba Platón y Aristóteles y Sócrates sobre todos estos temas. Y cuando uno mira a este individuo que es Esculapio, pues con sus dos hijas, las mellizas, Igea y Panacea, pues uno entiende ya el tema. Igea simplemente era, curiosamente, la diosa de la salud y de la prevención. Es curioso que tenga esas dos características. Y Panacea, todos ustedes la conocen perfectamente, pues es la diosa de la terapéutica, del tratamiento. Lo cual nos quiere decir claramente que estos son dos elementos indivisibles, que no son excluyentes, por el contrario son complementarios. O sea, cuando estamos pensando en cultura, cuando estamos pensando en prevención, cuando estamos pensando en hábitos, en salud y en enfermedad, o en ese continuo, como lo llaman ahora, tenemos que comprender que van de la mano permanentemente. Y por eso la medicina ha tenido logros en los dos aspectos. En los últimos par de siglos hemos visto que el impacto sobre la higiene y la asepsia, que pudiéramos clasificarlos dentro de la prevención, pues va de la mano de los antibióticos, por ejemplo, que podemos verlo desde la perspectiva terapéutica, las vacunas, pero luego viene algo que ya se sabía desde hace mucho rato, desde los estudios de Mendel, cómo iba a impactar los temas de la individualización desde el genoma, y hoy ya tenemos a la mano la secuenciación genómica, que nos permite caracterizar muchas cosas de tendencias, pero también nos permite, por ejemplo, saber las respuestas que podemos tener a ciertas terapéuticas o cosas mucho más interesantes como lo que se está viendo ahora desde la metabolómica, la transcriptómica o lo que es la parte del microbioma. Y sigue siendo de pronto un elemento absolutamente de prevención el mandato hipocrático, no hacer daño, ir al todo y no a las partes, abstenerse de lo incurable y usar los sentidos y la mente. Eso nos lo enseñaron como a los médicos para que tratáramos gente, pero si ustedes lo ven, tiene un alto contenido de prevención. Y ya mucha gente importante en el siglo XIX había
advertido lo que ya empieza a darse como una un verdadero paradigma. Decía Edison, eso que ustedes leen ahí, o sea que pareciera que los medicamentos están destinados cada vez a reducirse aún más y son otros temas los que tienen que impactarnos. Pero el Rousseau también, ¿no? Y cuando miramos todo esto del error humano y de las estadísticas que se muestran en los hospitales americanos sobre como el error médico como la tercera causa de muerte y que el año pasado hubo 600,000 discapacitados por la misma razón de errores en el sistema de prestación de servicios, pues empieza uno a decir, hombre, Rousseau cómo podía advertir todas estas cosas. Y algo que ustedes ya han mencionado, que es el famoso modelo Lalonde, que decimos, bueno, la salud va a depender de las prestaciones, hospitales, clínicas, sistema de salud, pero también del medio ambiente, pues si estamos llenados de asbesto, de material particulado, pues obviamente va a tener una dificultad adicional. La genética pues va a generarnos no solamente ya sea por mutaciones adquiridas o por cuestiones que vengan dentro de nuestro propio ADN, pues algunas dificultades adicionales y otra cosa como el estilo de vida. Eso lo compartimos hoy prácticamente todos. Y hoy sabemos que de todas maneras los servicios de salud solamente impactan en un 10% y lo que es más importante han sido los estilos de vida y la genética, ahí está el 75% y el medio ambiente el 15%. Pero curiosamente, también ustedes lo han visto muchas veces, es que ¿qué pasó? Es que con este mismo modelo, cuando miramos en qué se invierte el dinero, es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces estamos gastando el 90%, dice el doctor Tallo, que se gastan en el último año de vida, fue que el dato que diste, la mayor parte, es una cosa absurda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que casi que le dan ganas de retirarse de todo esto, ¿no? El medio ambiente el 3%, a la genética que nos está dando tantas luces solamente el 6%, pero aún más absurdo e inaceptable, a los estilos de vida solamente le damos el 1%. Por eso nuestra propuesta trata de ser más, de impactar la cultura y los hábitos y hacer una propuesta comunicacional que se salga de la camisa de fuerza de la medicina, porque uno mira, por ejemplo, en los temas de lípidos, ¿no? Y entonces las estatinas pues sí, actúan en un 30%, pero curiosamente todos sabemos ya hoy el gran engaño de los estudios cuando aparecieron las estatinas con el doctor Jarvik trotando al lado de un lago muy hermoso y con un RR de 30%, pero con una propuesta mentirosa publicitaria de que reducía el 30% de los infartos si se tomaban las estatinas, esa estatina de Pfizer, y que por el otro lado, pues simplemente lo que estaba haciendo es que si a 100 personas se le estaban dando la estatina, de a 100 personas que les daban, a los que les daban estatina se infartaban 3 y a los que no les daban se infartaban 2. Entonces, ahí hay unos temas que hoy conocemos que realmente el impacto tiene que ver más con los estilos de vida que con la medicalización, lo cual no quiere decir que vamos a echar al mar las estatinas, porque entre otras cosas unos problemas graves de la contaminación, no sé si ustedes lo vieron recientemente en un informe de prensa que estudiaron la contaminación de los mares en Australia y resulta que los índices eran prácticamente tóxicos de medicamentos, entre ellos la ciprofloxacina, que tiene también unas dificultades adicionales, y la metformina. Y todo esto porque no es solamente por la cantidad de medicamentos que se desechan, que se calcula que puede ser un 40-60% de la producción, sino también porque los metabolitos eliminados por heces o por orina, pues van igual a los cañerías y van al mar y van a todo esto y están generando también los medicamentos un tema amplísimo de contaminación. Y claro, esta visión medicalizada nos ha hecho de que la gente busque el medicamento y la puerta de los estilos de vida esté vacía. Y cuando ustedes miran, por ejemplo, esto, que es muy reciente, el top 10 de las drogas más utilizadas en gasto en Estados Unidos en el año pasado, ustedes pueden ver cómo el efecto que tiene, yo tengo que tratar a 20 personas con rosuvastatina para que le funcione a una.
Y si no es rosuvastatina, sino es atorvastatina, pues son 16 en una. O una cosa que se vende a montones como el esomeprazol, hay que tratar a 25 para que le quite la sensación de acidez gástrica, para que le quite a uno. Claro, entonces, y todas estas, o sea, aquí hay un tema que teníamos que mirar desde otra perspectiva. Y entonces lo miramos desde la perspectiva de una estrategia que llamamos corazones responsables, que tienen estos principios, ¿no? Primero, que la gente se interese, se motive por cuidarse. Por eso se llama la cultura del cuidado. Que además de que sea ejemplo y que no solamente se preocupe por cuidar, sino pues que sea también empático y busque brindar cuidado, no solamente empático, sino compasivo también. Y que el tema fundamental no se plantee desde que no me voy a enfermar porque todo el mundo tiene un proceso negativo de que eso le pasa a los demás. El cáncer le da a los demás, le da al vecino, el infarto le da al colega, el accidente cerebrovascular le da al tío o al sobrino, pero nadie piensa que le va a dar a uno. Y entonces desde esa perspectiva nosotros creemos que estaba equivocada la parte comunicacional y empezamos a plantear más bien la teoría del buen vivir y del bienestar. Y que el concepto sombrilla es el cuidado de la vida, porque no es solamente el cuidado de nosotros los seres humanos, sino la interacción que tenemos con otros seres vivos, mascotas, animales, el oso de anteojos, la naturaleza en general. Y cada vez hoy hay una discusión en la Corte Constitucional que si los animales son sujetos de derecho, por ejemplo. Y esto es una discusión a nivel mundial porque cada vez se comprueba más que esa interacción con los seres vivos, tanto los grandes como también los pequeños seres vivos unicelulares, entonces hoy sabemos que nuestro microbioma de la piel, nuestro microbioma del tracto respiratorio, nuestro microbioma del tracto gastrointestinal son culpables de nuestra salud y de nuestra enfermedad. Cuando uno deja que le salgan cálculos en la boca, pues ahí se prolifera una bacteria que se ha visto que está relacionada con los procesos de demencia senil. De tal manera que de lo que se trata en la propuesta es de elevar la calidad de la vida, de aumentar el bienestar. Bueno, la felicidad es un tema que todavía no se ha podido definir, pero generar unas condiciones del buen vivir. Y entonces planteamos esto, que es las 10 metas. Uno, que es la cultura del movimiento que ustedes todos conocen. También habían advertido que esto no es que salga a correr como loco o montarse en la bomba esa de pilates llena de riesgos, sino por lo menos, y eso es un consenso, que se haga por lo menos 150 minutos de actividad física. Si uno piensa que el día tiene 1440 minutos, 1440, no sé si ustedes lo han pensado, ¿por qué no dedicarle 30 de los 1440 al movimiento? O sea, de hecho el cerebro está desarrollado es a través del movimiento. Y cuando uno deja de moverse, pues empieza a afectar no solamente su cerebro, sino el resto del cuerpo. Esta cultura del movimiento tiene que ver también, tiene que estar individualizada cuando hay enfermos, pero cuando la gente es saludable también hay que decirle que el tema no es que salga a competir con Nairo o con Egan Bernal, sino que tiene que moverse en cosas tan sencillas como, por ejemplo, lo que hacen en Alemania, y es que la gente tiene que levantarse los celulares están en otro sitio, no a su lado, y tienen que levantarse a contestar el teléfono para que simplemente se mueva. La eliminación de las sillas para que las reuniones sean de pie, no duren, sean eficientes, y en fin, es todos los movimientos más elementales que usted tenga que tener. Sobre esto pues hay 10 elementos que nosotros por tiempo no los voy a mostrar, pero esto es 10 por 10, son 100 mensajes. El segundo es la cultura de aprender a comer. También vi cómo muchos modelos tienen estas escuelas de cocina, pero somos enemigos de las dietas. No creemos que el tema sea de dieta, porque además somos individuos. Y resulta que si a mí me dan brócoli me matan, y a otro le cae de maravillas. Y hoy se sabe, después del estudio que hicieron en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, que el doctor, pues se me olvida, el que genera esto, pero que cruzaron con Machine Learning, con inteligencia artificial, más
de 160 variables y con una data de casi 1 billón de datos, un poco más, y lo que demostraron fundamentalmente es que la obesidad, por ejemplo, está relacionada fundamentalmente con un tipo de microbio, un tipo de bacteria. Y por eso hay flacos que no engordan, coman lo que coman, y gordos que no comen y que engordan. Entonces, porque parece que esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Claro, tiene que haber un balance entre lo que consumo y lo que gasto. Entonces, si consumo muchas calorías, pero esto ya es una cosa revaluada. O sea, el tema de comer mucho y hacer mucho ejercicio, de hecho uno ve gente que hace mucho ejercicio, entre más ejercicio más engorda. ¿Sí? Entonces, este tema es un poquito más complejo, pero evidentemente hay que aprender a comer y lo que hay que comer es balanceado. Se ha hecho, ustedes han visto cómo se ha satanizado las grasas como producto de un interés de las industrias alimentarias en que el 70% de sus contenidos eran azúcares. Entonces allí hay unos temas muy interesantes para discutir que tienen que ver con el tema de aprender a comer y de las dietas. El otro tema es el de la cultura de espacios de libres de humo, que yo creo que no necesitamos hablar mucho más de eso, pero sí hay que tratar de evitar los esguinces, ¿no? Eso de que hay espacios donde vaya para los fumadores. Eso es como plantear que digo yo, espacios para que haya violadores, ¿no? No se deben propiciar los espacios culturales, al contrario, se deben disuadir este tipo de espacios. Cultura del corazón que actúa con corazón de mujer. La gente aún no tiene, en términos generales poblacionales, la conciencia de que de cada 3 mujeres que se mueren, una se está muriendo por enfermedad cardio-cerebrovascular. O sea, este es un tema en que también nosotros lo sabemos hace rato, pero la gente no se lo hemos podido contar bien, de que a las mujeres también les da enfermedades del corazón, que la gente tenía la idea, culturalmente sobrevive la idea de que ese es un tema de los hombres y de los hombres ejecutivos, y resulta que es también de las mujeres y también de los pobres. Entonces, ese es un tema que el tema de la mujer es tan importante porque la mujer es la líder en la casa para el movimiento, para hacer que la familia, esposo o hijos, tengan una cultura de movimiento para que tampoco fumen, pero también es la que dirige el tema de la alimentación. Y además tiene un elemento sustancial, y es que es la que puede ser madre. Y entonces cuando una mujer, y es respetable que decida no ser madre, pero cuando decide ser madre, debe saber que es una responsabilidad en la cual su buen vivir, su bienestar y el cuidado de su organismo debe primar, porque es el cuidado que va a garantizar el cuidado de un nuevo ser. De tal manera que hay una perspectiva también que es sumamente importante. Lo otro que creemos es el tema que tampoco es nuevo, que es lo del pensamiento positivo. Si yo pienso que me va a ir bien, me va bien. La fe mueve montañas. Esto es un conocimiento milenario. Pero si yo pienso que me va mal y que todo me va a caer y que me va a caer el rayo, pues me cae el rayo. ¿Cierto? Entonces, esto que en las ciencias del comportamiento actual hoy cada vez se comprueba más, pues yo creo que, no vale la pena insistir por el tiempo. Pero habría mucho que hablar. Creo que el doctor Castillo la otra vez nos dictó una charla súper chévere sobre este tema allá en Bogotá, hace por ahí unos 6 meses. Está la conciencia plena, que tiene que ver también con el fenómeno de estrés. Entonces están todas estas herramientas de la respiración traídas del yoga, están todas estas cosas también de las rehabilitadores, para que usted por lo menos trate de... ¿Por qué la respiración? Porque simplemente con la respiración es la mejor manera para usted controlarse algo que usted no lo percibe, pero que si lo percibe le elimina cualquier otro pensamiento y entonces le aleja. Y recuerdo que en esa reunión, creo que fue el doctor Castillo, otro expositor, nos comentaba que si usted se levanta por la mañana y no se acuerda de esta pequeña medida, pues resulta simplemente que se le vienen encima todo lo que tiene que hacer con los hijos, con el trabajo, con el banco, con el transporte, con todo, y eso genera una descarga de cortisol compleja. Pero si usted logra dedicarle un minuto simplemente a contar su respiración, a ver cómo su diafragma sube, baja, cómo su abdomen se expande o no se expande, puede generar unos elementos de tranquilidad a su cerebro que le permita empezar a planear con mucha más tranquilidad y con menos estrés.
Y está lo de la vitamina N, que es la vitamina de la naturaleza. ¿Por qué? Porque pensamos sobre esto, obviamente pasa como con el glifosato, ¿no? Pues evidencia robusta, estudios doble ciegos, controlados, aleatorizados y con estadísticas que no, con diseños estadísticos que no sean tramposos, pues es dificilísimo y nadie los paga. Pero la evidencia cada vez más es que si los colores, por ejemplo, si hay una evidencia científica absoluta que el color verde y el azul, que se asemeja al azul celeste del cielo, son colores que tranquilizan, disminuyen la ansiedad. Pero que el contacto con el prado, hacer lo que hizo Yerry Mina cuando llegó al Cabo, que no le dio buena suerte, porque lo sacaron del Barcelona, pero el contacto de esta cultura milenaria de quitarse los zapatos y tocar la grama, todos sabemos que eso funciona y que los niños, se sabe que los niños tienen un desarrollo neurológico mejor cuando están en contacto con el prado y con las texturas de la naturaleza, etcétera. Sobre esto hay mucha cosa para hablar. El siguiente es la cultura del cuidado en vacaciones. La gente cree que uno se va a vacaciones y debe abandonar el ejercicio y comer y emborracharse y asolearse y quemarse. No, el que se queda de vacaciones es el trabajo, pero uno tiene que seguir cuidando su salud, queriéndose a sí mismo, mejorando su autoestima, estar bien presentado para la playa, mantener sus hábitos de sueño, sus hábitos de comida. No digo que no pueda tener una vacación y un excesito, pero no puedes mandar a vacaciones al estilo de vida. O sea, las vacaciones no tienen por qué modificarte el estilo de vida y es algo que trabajamos también con 10 elementos. Y lo otro es la cultura de los números del corazón, que usted lo han mencionado claramente, ¿no? Sorprende que uno se encuentre en el aeropuerto con amigos y lo ven a uno médico y todo el mundo le consulta algo y como hay tanto hipertenso le dicen a uno, oiga, es que usted que me recomienda, que alguien me dijo que yo era hipertenso. Y yo le dije, ¿pero y cuánto tiene? Ah, no sé. Y ustedes lo saben, nadie sabe cuáles son sus números de presión arterial, ni cuáles deberían ser. Nadie sabe cuál debería ser su perímetro abdominal. Nadie sabe cuál es su talla y con relación a su peso, o al contrario. Nadie sabe, o en general la gente no sabe cuál debe ser la glicemia en ayunas, o la glicemia postprandial, o la hemoglobina que usted le da. O sea, estos números, cuál es su lípido, si su lípido realmente, el LDL debe estar por debajo de 100 o por debajo de 70 o por debajo de 140, o si el HDL, si es hombre o si es mujer. Nadie conoce los números y es muy importante que la gente se apropie de cuáles son los números que la ciencia le provee hoy como factores de riesgo para poder interesarse. Y si uno no se interesa, pues no se motiva. Y si no me motiva, como la decisión es individual, no cambia su hábito. Y si su hábito lo sirve de ejemplo a la familia, pues va generando un efecto contagioso que al final genera unos procesos culturales de mal comer, de sedentarismo, de fumar, de asolearse, de emborracharse en vacaciones, de meterse en un sitio donde solamente una ventana no ve sino cemento y básicamente le toca poner un mural de esos de papel con un bosque, ¿no? Y para poder ver algo de naturaleza. Y por supuesto, todo esto tiene que basarse desde la perspectiva de que no puede ser en un solo sitio. Uno no tiene estilo de vida en la casa y otro estilo de vida en la oficina y otro estilo de vida en el centro recreacional y otro estilo de vida. No, son las organizaciones en términos generales donde uno vive, donde uno come, donde uno se divierte, donde uno trabaja, las que tienen que tener un entorno que propicie un estilo de vida de la cultura del cuidado del bien vivir. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo con estas nuevas perspectivas. Pero termino con esto rápidamente, y es que esto es lo de ayer y lo de hoy, y lo de mañana, que también es lo mismo de ayer, de anterior. Lo que pasa es que ahora tenemos más cómo sustentarlo, pero sabemos que el problema es molecular y que los que forman las moléculas son los genes. Yo creo que el problema es genético, ¿cierto? Y que, imagínense, hasta ahora identificados, todo este tema produce el 20% de las muertes, pero podemos ahora secuenciarlo. Y mire, estos son solamente unos ejemplos que podemos hacer con la secuenciación genómica.
Y mejor, tenemos la farmacogenómica. Cuando uno le empieza a leer de farmacogenómica, le oí yo, creo que estábamos con Dagnóvar, a alguien que dijo que formarse, que por allá en un cursito, y alguien decía que tomarse un medicamento era como subirse a un carro que no tenía frenos ni dirección. No sabe para dónde va, ni cómo frenarlo, porque uno no sabe. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el clopidogrel al 20% no le funciona, pero al 20% le hace daño. Y a un 10% produce el efecto doble porque tiene dobles alelos con la misma dosis. Y solamente el 50% actúa como dicen los estudios clínicos. Entonces uno cómo sabe si está en el 50 de qué lado, ¿cierto? Y lo mismo pasa. Hoy prácticamente sería antiético prescribir warfarina sin farmacogenómica. Todos sabemos por qué. Entonces, vean ustedes que la prevención posiblemente empiece antes de nacer, con una secuenciación genómica mirada desde la perspectiva de lo que es la prevención. Y tenemos que adentrarnos mucho más, los médicos, los cardiólogos, los administradores, tenemos que adentrarnos mucho más a entender cuál es el impacto real, porque esto está modificando totalmente la perspectiva, esto es la nueva medicina. Nosotros estamos pegados todavía en la medicina científica que nos generó la industria farmacéutica con cosas muy buenas, pero les voy a contar lo que dice Yonani desde el estadístico de la Universidad de Stanford, que el 90% de lo que se investiga no obedece a las necesidades de la población, de la humanidad. Pero de eso que se investiga, el 60% es defectuosa, por errores, sesgos de diseño, sesgos de interés, sesgos, ¿sí? Pero el 40% es falso. Y nosotros no sabemos leer, la verdad, ni los epidemiólogos, con todo el respeto, ¿cierto? Y cuando se hacen los estudios de no inferioridad, a la gente le preguntan y resulta que la P es más alta y la intención a tratar es más liberal. Pero cuando leemos esos estudios, ¿nos preocupamos por eso? ¿Cierto, colegas, que no es mucho? Algunos, sí, claro, los que saben de epidemiología eso, pero ¿cuántos son? ¿El 1%? ¿El 5%? Entonces, aquí hay que empezar a preocuparnos por los pequeños errores generalizados, por las intervenciones innecesarias, por el sobreuso de tratamientos y de pruebas diagnósticas y por los errores diagnósticos. Este es otro elemento de prevención, sin duda, ¿no? Y un poquito con esto para decir que en la página de Corazones Responsables, que es de la Fundación Cardiovascular, la Fundación del Corazón, que es de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es nuestra propuesta para la población general. Ustedes pueden encontrar, hay elementos de tamizaje, hay intervenciones, hay asesoría, hay, en fin, una serie de herramientas que es para que se la apropie el ciudadano común y corriente y que esperamos que pueda servirle no solamente desde la parte medicalizada, sino desde una nueva propuesta vista ya no solamente para el enfermo, sino para el ciudadano común y corriente. Esto se trabó, pero creo que ahí termina y puede que no podamos encontrar qué es la felicidad, pero la verdad sí hay que buscar por lo menos estar alegres. Muchas gracias.